profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Permaneced de pie para recibir la bendición con la palabra de Dios. Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios en este domingo 26º del tiempo ordinario nos invita a algo tan sencillo, pero al mismo tiempo muchas veces tan difícil, y es a cumplir la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios a la que Jesús le da tanta importancia. Es más, Él mismo dice: no he venido a cumplir mi voluntad, a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que está en el cielo. Nos pone el ejemplo hoy de estos 2, que uno dice que va a ir y luego no va, y el otro pues protesta pero va. El Señor lo que quiere son obras, no buenas razones. Decimos en castellano: obras son amores y no buenas razones.
Y esto, pues para nosotros, nos invita a un examen de conciencia, porque muchas veces van por delante nuestras buenas intenciones y nuestras palabras, pero luego no le siguen nuestras obras. Y el Señor quiere coherencia, sabiendo que la perseverancia es una gracia y que hemos de estar luchando siempre por ser mejores y no podemos poner vacaciones en nuestra vida cristiana, como aplazando y bueno, pues ya cuando sea mayor, ya cuando, pues entonces viviré como Dios me pide. No, el Señor lo deja hoy muy claro. Es más, nos dice que los publicanos, los pecadores públicos, las prostitutas nos preceden en el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque se fían de Dios, porque creyeron a Juan el Bautista. En cambio, los autosuficientes, los fariseos, los escribas, solo se creen a sí mismos. Y el Señor pone ejemplos variados de esta actitud. Y hoy nos invita a que pongamos en el centro la voluntad de Dios. Y Jesús nos invita a ello diciéndonos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará. También Él dice de sí mismo que ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Y le cuesta, y es dolorosa y pasa por la cruz. En el Monte de los Olivos, en la oración en el huerto, Jesús dice, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo vemos también cuando viene a decirle, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús, echando una mirada alrededor, dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. O aquella mujer que sale de entre el gentío y le dice a Jesús, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y Jesús contesta, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Que fue lo que hizo María, hacer lo que Dios le pedía. Y por eso es la Madre de Dios. Hacer lo que Dios nos pide. Y lo vemos también que nos dice que no podemos ser como aquel que construyó su casa sobre arena, sino que tenemos que construirla sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre la voluntad de Dios. Y todos estos ejemplos, todos estos deseos del Señor nos expresan lo esencial y nos invita incluso en el Padre Nuestro a que hagamos una petición específica, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahora viene la pregunta, ¿hago yo lo que Dios me pide? ¿Vivo yo como Dios manda? ¿Y cómo sé yo lo que Dios quiere, lo que Dios me manda, lo que Dios me pide? Lo tenemos inscrito en el corazón del ser humano con la ley natural, que tiene como principio básico hacer el bien y evita el mal. Lo tenemos después, ante el oscurecimiento de la conciencia por el pecado. El Señor nos ha revelado su voluntad en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, en el Decálogo. Cuando aquel joven le sale al paso a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y nosotros también, cuando resumimos los mandamientos, decimos, estos 10 mandamientos se encierran en 2, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por tanto, queridos hermanos, tenemos que vivir como Dios nos pide. Y esa es la vida cristiana, esa es la vida en Cristo. Ese es el comportamiento moral cristiano. No es el cumplimiento frío de un código, de una ley por la ley, sino que es vivir como Dios nos pide, haciendo su voluntad, sabiendo que Dios es nuestro Padre, que ciertamente nos perdona, que nos da oportunidades hasta el final, como hemos visto en la palabra de Dios hoy. Pero con Dios no podemos jugar. Con Dios no podemos decir una cosa y hacer otra. Con Dios no podemos vivir esa esquizofrenia vital de, por un lado, para nuestras buenas intenciones en nuestras palabras o nuestra fe en la cabeza, pero después no se traduce a la vida. Sabemos que es costoso, que vivir como Dios nos pide, vivir las bienaventuranzas, vivir sus mandamientos, y sobre todo en esta sociedad nuestra. Muchas veces tan amoral, donde lo que se lleva es la moda, que cambia según los vientos ideológicos o lo que dicen las mayorías.
Y entonces cambiamos, cambiamos, como aquel de los hermanos Marx. Mire, este es mi pensamiento, mi ideología, pero si usted no le gusta, la cambio, tengo otra. No podemos ser esos chaqueteros en la vida moral. ¿Y esto qué ocurre? Está ocurriendo. Por eso tenemos que hacer caso a lo que San Pablo le dice a los de Filipo hoy, que si quieren agradecerle, era una de las comunidades predilectas de San Pablo, porque habían respondido bien a su predicación, a la exigencia del Evangelio. Y hoy, ¿qué es lo que les dice? Si queréis, hermanos, darme el consuelo en Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Y después le va a dar ejemplo concreto. Les va a decir, no obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad de los demás considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Qué bueno sería que pusiéramos esto en práctica en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, incluso en nuestra vida política. No buscar los intereses personales que hay de lo mío, sea personal o colectivo. Que busquemos esto, el interés, llaman los políticos interés general, pero es lo que se ha llamado de toda la vida el bien común. Sí, aceptemos las diferencias, pero busquemos lo que nos une, no lo que nos separa. Hagamos de las diferencias un enriquecimiento, buscando el bien para todos, y no una diferencia para ponernos unos a otros, buscando un motivo con el que hacerlo. Queridos hermanos, en definitiva nos invita San Pablo, nos dice, tened los sentimientos de Cristo. Y después explica con un breve himno que probablemente tomó ya de la comunidad cristiana, nos dice que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y nos ha dicho también, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Tenemos que vivir esa kenosis que llaman los teólogos, ese abajamiento, esa humildad, y percatarnos qué es lo que ha hecho Dios por mí, que siendo Dios, su Hijo Jesucristo se hace uno de nosotros. Para que aprendamos de Él. Cristo es nuestro modelo. Cristo con sus mandatos nos ha indicado el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ama cumplirá sus palabras, nos dice. Por tanto, vamos a hacer esto. Vamos a intentarlo al menos. Señor, que yo viva como tú me pides, que yo cumpla los mandamientos, que yo en mi vida le dé una coherencia entre lo que creo y lo que trato de vivir en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida social, si hacemos caso a estas indicaciones de la palabra de Dios. Y no vivamos al sol que más calienta, al aire que mejor nos va. No vivamos en este chaqueteo moral que muchas veces lo que hace es provocar un vacío y vivir en una sociedad pues donde el bien no va triunfando, sino al contrario. Queridos hermanos, el Señor nos invita a que seamos coherentes. Vamos a pedirle a la Virgen que hizo lo que Dios le pedía. Aquí está la esclava del Señor, que ella nos enseñe también y nos ayude, como les dijo a aquellos en las bodas de Caná, a hacer lo que nos diga.